tribu, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Tribu Migrante. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal tu Muy bien, semana? muy bien, todo bien, ocupada con la familia y con las obligaciones, pero siempre súper emocionada de sentarnos aquí a platicar de lo que más nos encanta hablar y, pues, platicar con la gente también, porque fíjate que nos han preguntado mucho ahora, desde que empezamos a hablar de estos temas, pues, ¿cómo empieza todo este rollo para nosotras? Que ya medio lo hemos platicado, pero hay mucha gente interesada en saber cómo se va uno de intercambio, qué se hace, cómo se vive, qué se siente, cómo pudimos pagarlo 2 chiquillas tan jóvenes como nosotras, y que yo, por ejemplo, no sé si te platiqué, pero, pues, yo me lo financié. Guau. Entonces, creo que podemos platicar esto porque hay muchas maneras, y yo creo que todo el mundo lo debería de vivir. Es Sí, algo que está yo creo. padre porque creo que vamos a tener 2 puntos súper diferentes, el tuyo del mío, de la forma en la que nos fuimos, estoy segura. Sí, bueno, me lo financié, Sí. me refiero con ayudas del Ajá. gobierno y de otras cosas, pero, pues, al final la diferencia sí me la tuve que ahorrar yo. Pero bueno, empiézanos con tu historia porque tú también estuviste fuera un tiempo. Sí, bueno, mi historia, yo desde que, no sé, desde que era niña, mi mamá siempre fue de llevarme de vacaciones a algún lado, o sea, que las vacaciones se sintieran vacaciones. Para entrar un poquito en contexto, mi mamá es mamá soltera y yo soy su hija única. Entonces, tenemos una relación increíble desde siempre, pero como que ella se esforzaba para que las vacaciones se sintieran como vacaciones, porque era el tiempo en el que podíamos estar juntas, ¿no? Mi mamá tiene 2 amigas que son sus amigas de toda la vida, que son súper viajeras. Entonces, a todos lados nos les pegábamos siempre. O sea, todos mis recuerdos de viajes de niña son con ellas. Un saludo si algún día me escuchan a mis madrinas Isiola y Carmen. Ellas fueron las culpables de todo lo que te Sí, está ellas pasando hoy. ellas yo les atribuyo y les agradezco las ganas de conocer el mundo, de viajar. Porque no es que haya ido a China o así, no, pero siempre había un lugar que descubrir con ellas. O sea, fuimos de que a Nayarit, o sea, te digo, no eran lugares lejanos, pero para mí era como otro mundo que descubrir. Íbamos desde Nayarit, Cancún, con la primera vez que vine a Canadá fue con ellas. Y también ellas impulsaban muchísimo a mi mamá como a: "Órale, anímate, vámonos juntas". Yo creo que también mi mamá, si no las hubiera tenido a ellas, no se hubiera animado, ¿no? Y aparte, qué padre, porque siento que muchas señoras en cierta edad como que ya se hacen muy miedosas, o ya no quieren salir tanto, o el avión, y que encontrar amigas así que te digan: "No, ¿cómo no?", creo que está bien padre y no es tan común. Sí, aparte, o sea, mi mamá se fue el año pasado con ellas, creo que se fueron como 30 o 40 amigas, o sea, juntaron el grupo y se fueron a Cancún a festejar el cumpleaños de mi madrina, padrísimo. Pero bueno, el punto es que gracias a ellas como que empecé a conocer el mundo, ¿no? Me ayudaron, me inculcaron estas ganas de viajar y de conocer. Te digo, viajar aunque sea un pueblito, pero viajar, salir, ajá. Lo que decíamos, que tus ojos vean otros paisajes, que conozcas otros acentos, no sé. Entonces, desde que yo supe que la UDG, la Universidad de Guadalajara, tenía intercambios, yo dije: "Quiero irme de intercambio". O sea, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a lograr, pero yo voy a trabajar, digo, voy a irme de intercambio, ¿no? A trabajar hasta lograrlo. Claro, claro, lo que necesite hacer. Ajá. Entonces, cuando entré a la universidad, yo entré en la prepa y la universidad como que estaba súper, atolondrada y no sabía qué quería estudiar, me tomé un año. Y ese año estuve con mi objetivo súper claro, o sea, yo desde el día uno sabía, me voy a ir de intercambio y me voy a ir a España, ¿no? Entonces, pues, entré a la licenciatura de Artes Escénicas para la expresión teatral, porque siempre fue como en estar en talleres de teatro y eso, y dije: "Bueno, esa es una forma, de algo que yo ya traigo y una forma fácil de entrar a UDG", porque a mí lo que me importaba era entrar a UDG para poder hacer eso. Y sí, Perdón, desde para el la día gente que no esté muy familiarizada con la UDG, es una universidad en Guadalajara súper reconocida, que es del gobierno, pero que la verdad tiene programas increíbles. Es un programa o es una escuela donde muchísima gente aplica y muchísima gente no entra, porque estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas que aplican y pues cada programa tiene sus límites de números de alumnos. Entonces, o sea, entrar a esa escuela, pues es difícil, es retador. Entonces, tú dices, yo a donde me metiera, pero entrar. Ese era el primer objetivo. Ujú. entonces, te digo, desde el día uno me enfoqué a que mis calificaciones fueran, altas para poder lograr este intercambio, ¿no?
sí, yo era súper matada en la universidad. Bueno, ya después al final ya no fui tanto, pero al principio sí era como muy enfocada a irme. Entonces llego a sexto, quinto semestre, pues la hora de los trámites, ¿no? Que sí, no fueron tan difíciles porque la UDG tiene convenios con todo el mundo prácticamente. Y antes de nosotros ya había habido, compañeros que se habían ido a esta universidad, que estaba en Valladolid, en Castilla y León. Entonces, pues, prácticamente fue fácil, tú sabes, todo el papeleo de entregar, documentos, copias, crearte una cuenta de banco que, pues, para yo tenía 19 años en ese entonces fue como todo 20 ya tenía, como todo nuevo para mí, ¿no? Como el estar, en la bienvenida a la vida adulta. Para esto, pues, toda la vida yo había vivido con mi mamá, ¿no? Entonces, era como, voy a dar el gran paso de vivir sola en otro país. Entonces, sí, pues, en ese momento yo creo que ni lo pensé. En el intercambio pues, había varias 2 compañeras de mi universidad que también se iban a la misma ciudad que yo, y una compañera que había sido, compañera mía en la prepa, que también iba, ella era de otra licenciatura. Entonces, nos juntamos, hicimos un grupito y entre todas nos pusimos a buscar casa, buscar departamento, a buscar ¿Se ideas, vivieron juntas? sí, nos fuimos todas Ay, qué juntas al padre, mismo ajá. departamento. Y la verdad es que yo les agradezco, estoy súper agradecida con ellas porque, pues, fueron para mí como unas hermanas. Estuvieron en las peores crisis que tuvimos, estuvieron en las mejores aventuras. Justamente el fin de semana lo estaba recordando, que para mí, yo supe que era tener hermanas con ellas, ¿no? O sea, porque vine de vivir solo con mi mamá, de yo no saber lavar ropa, porque mi mamá siempre lo hacía por mí, a el contexto de estar sola en otro país, teniendo que administrar mi dinero. Afortunadamente, lo que decías, yo me fui becada. En ese año creo que hubo como era cambio de gobierno y había que yo lo atribuyo a eso, pues, que había que justificar muchos gastos y nos dieron un montón de beca. A mis 4 compañeras que se fueron de intercambio, las 4 de UDG, a las 4 nos dieron beca. Que en ese tiempo, pues, ¿Qué te cubría era esa lo beca? O sea, ¿era pagar toda tu estancia allá o era únicamente la escuela o qué te no, cubría? nos daban 14,000 pesos mensuales, que en ese tiempo rendía un montón porque el dólar estaba a el euro estaba a 16, Okey. entonces nos rendía un montón. O sea, tú vivías tu mes bien con ese dinero. Sí, Okey. aparte UDG nos dio otra cantidad que era para cubrir vuelos, visas, seguros de viajero y todo esto, ¿no? Em, entonces, yo la verdad fui superafortunada de haber, vivido cómodamente. También cabe recalcar que UDG tiene el convenio que tú pagas tu mensualidad, tu semestre en UDG, no tienes que cubrir a dónde vas. Claro, a mí me Entonces, pasa exactamente igual. Sí, tenía compañeros que pagaban 1,000 euros al semestre en la universidad donde estaban estudiando, y yo pagué mis 700 pesitos de mi semestre en UDG. claro. Entonces, eso también me ayudó un montón, pero sobre todo como esta decisión, o sea, como el haberme desde más chica como planteado la idea de tú vas a viajar y tú te vas a ir de intercambio porque estás hecha para irte de intercambio, ¿no? Entonces, Es que como no el sé si haber estás de acuerdo conmigo, pero sí creo que es algo que traes, o sea, contigo, porque yo tengo conocidas, primas, amigas, demás, que han tenido muchas más posibilidades económicas que yo, o sea, para hacer muchas cosas más padres de las que yo he hecho, y no les llama. O sea, como que es de: "Ay, pues viajar sí, pero mejor, o por ejemplo, que van 10 veces al año a Cancún, y les digo: "Vayan a otro lado, aprovechen, sí, conozcan". Pero sí creo que es un chip como que algunos traemos y a otros no les llama la atención, que está bien, está pero bien. sí, todas las personas con las que he platicado de intercambios escolares, siento que todas estamos como en ese mismo canal de decir: "Es algo que siempre quise hacer y que, o sea, lo busqué hasta que se dio". Es Sí, como que es sí, una claro. lección de vida, creo. Sí, yo después a todo el mundo le decía: "Es que te tienes que ir de intercambio", y yo te ayudo, pero hazlo. Y sí, o sea, han sido pocas las personas que se han ido de intercambio cercanas a mí después de mí, ¿no? Y sí, como dices, yo creo completamente que ya traes la idea. O sea, yo de verdad no recuerdo en cuándo fue el momento en el que yo adquirí esa idea de irme de intercambio, pero era mi objetivo. O sea, yo no podía ver nada más que irme de intercambio. Y claro que fue súper diferente ya que estaba allá, ¿no? Me estaba acordando con una de mis ex roomies, que es una de mis mejores amigas, que hubo una temporada, no sé, teníamos como 3 semanas de haber llegado, que nos cayó el 20 de que estábamos de intercambio y estábamos a miles de kilómetros de nuestra familia,
y todas pasamos por la misma crisis de: "Ya me quiero regresar". Creo que Ay, no, 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 a mí nunca me no dio estaba. eso, yo fui la más feliz. Pero me acuerdo muchísimo que creo que yo publiqué algo en Facebook, así de: "Ya me quiero regresar", o algo así, y tú me escribiste, porque tú habías vivido el intercambio, 2 o 3 años antes que yo, y me dijiste: "No, disfruta, cuando ya sea la hora de regresarte, o sea, esto tiene caducidad, cuando sea la hora de regresarte, no te vas a querer regresar". Y dicho y hecho, así fue. Muy O sea, sabia fue yo. una sí, claro, fue una etapa que fue como de adaptación, yo digo, ¿no? Y de aguantar, porque yo decía: "Es que dejé sola a mi mamá, y mi mamá está sola con mi abuelo", y yo tenía un novio ahí en esa temporada, y yo decía: "Es que lo extraño mucho, y ya quiero verlo", y, o sea, ¿sabes? Como poniendo 1000 pretextos para justificar que yo me quería regresar. Claro, que pasó que a los 6 meses, cuando ya me tocaba regresar, yo decía: "No me voy de España". No sé qué Claro. voy a hacer, voy a vivir ilegal, no me importa la escuela que voy a dejar atrás, no me importa la familia, no me importa el novio, yo me voy a quedar en España. Al final sí tuve que regresar y, pues, bueno, pasaron otras cosas, Pero el tema pero es como la mentalidad, cómo te cambia, o sea, lo que te sí, volvemos al mismo, lo que te explota la mente, y siento que hemos dicho esa frase 53 veces en este podcast, pero eso es lo que pasa cuando viajas, cuando vas de intercambio, cuando migras, o sea, te explota la cabeza tantas veces durante ese viaje, durante esa experiencia, que es increíble, o sea, es como forzarte a ti misma a cambiar de nivel muchísimas veces, o sea, como que la vida se te lo que vas a aprender en tu vida, a lo mejor en 10 años, de repente en un viaje lo aprendes en uno o en 6, o sea, te fuerza, te reta y está bien padre. sí, y después de haber estudiado, ahí en Valladolid, nos fuimos de mochilazo, porque fue un mochilazazazazo, mis amigas y yo a Europa Central, ¿no? Hicimos un tourecito, nos juntábamos desde muchísimo tiempo antes los domingos y hoy vamos a planear el viaje. Claro que no avanzábamos nada, era platicar y bla, 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 porque realmente de verdad se convirtieron en mis hermanas. O sea, yo estoy súper agradecida con ellos en muchos sentidos porque estuvimos juntas, yo supe, conocí que era tener una hermana, conocí que era convivir con alguien que no es tu mamá 24/7, ¿no? Y resolver problemas, como esta cuestión de resolución de problemas, de ceder a otras cosas que yo no las había vivido, porque no es que yo fuera toda chiqueada y que se hiciera mi voluntad, no, pues siempre he tenido acuerdos con mi mamá, pero como de otra forma, ¿no? O sea, como Sí, de no, totalmente, o sea, es sí, resolver al final, aunque tengas roomies o amigas allá, estás tú para ti, o sea, cuando es tu intercambio, tú resuelves tus problemas y tú te encargas de ti, porque ellas también sí, están claro. haciendo lo mismo por ellas. Es, sí, o sea, es como muy retador, especialmente a los 20 años, y decir: "Se me atora algo, o sea, mi mamá no puede venir, y si Sí, viene, no lo pues, va puede a tardar resolver ella. 4 días en llegar, si es que", ¿no? Y Sí, esto creo que te ayuda a madurar bien rápido, pero también te motiva, porque no es una experiencia negativa en donde digas: "Híjole, fue una cosa de violencia, fue una cosa horrible y bueno. tuve que crecer y no, 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 es algo que es tan padre y tan bonito que estás todo el tiempo como viviendo esos cambios, pero de manera positiva. O sea, Sí, es algo sobre todo que era como algo rewarding. que yo había decidido, que tanto tiempo había soñado el irme Ujú, y lo estaba viviendo. Y era eso, o sea, como que yo siempre he sido muy nostálgica y muy de recordar el pasado y bla, 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 como muy atada al pasado. Y en ese momento era de que, güey, estás ahorita viviendo el presente, vívelo. O sea, conoce, disfruta, viaja, crece, conoce. Y había una persona que me decía, es que la Fernanda que se va de intercambio no va a ser la misma que vuelva. Y yo ujú. decía, ay, sí, o sea, ¿de qué Cursis. manera me va a cambiar tanto? Claro que no, son 6 meses. Completamente, de verdad, completamente. Se me ayudó a crecer un montón, a hacerme cargo de mis finanzas, porque yo sabía que tenía mi dinero. A mí me daba un montón de pena pedirle dinero a mi mamá cuando estaba allá, y afortunadamente la armé con mi dinero de la beca, porque aparte la ciudad donde vivíamos era una ciudad pequeñita, entonces las rentas no eran tan caras. Creo que lo que nos costaba el departamento a nosotros, 4 recámaras, era lo que pagaba alguien en Barcelona por un cuarto mini, Claro. así de que cama individual y la pared aquí y la pared acá. Porque Entonces, aparte las casas, los depas, los cuartos en Europa son miniatura. O sea, son aunque tú digas vivir en un cuarto de 4 recámaras, me imagino que igual era un espacio muy pequeño. pequeño comparado con lo que a lo mejor encuentras en México, en Canadá o en Estados Unidos. Entonces, Sí, me era gusta la forma. suficiente para lo que vivíamos, vivíamos bien, creo, me atrevo a decir eso, pero sí, no sé, yo recuerdo la época de intercambio y digo, creo que como tú, todo el mundo tiene que vivir un intercambio, porque te expande la mente, te hace conocer nuevos sabores, nuevos retos, probarte a ti misma.
personalmente como qué puedes hacer, ¿sabes? Y sí, porque conocimos también cuando nos fuimos de mochilazo, dormimos en hostales super nice y dormimos en hostales horrendos, que Claro, es que es dormíamos parte abrazadas de, juntas en la ¿sabes qué es misma lo cama. chistoso? No, eso es lo que, por ejemplo, yo otra platicaba con una amiga de eso y le digo: "Mira, hoy, obviamente, pues, mi esposo y yo trabajamos, tenemos nuestros ahorros, o sea, podemos viajar mejor que como viajábamos antes, claro". Cómodamente, Digo, pero yo en mi vida cambiaría lo que viví, como lo viví, durmiendo en donde dormí, que dormí en colchones, en salas, en trenes, o sea, no lo cambio por nada, ni aunque hubiera tenido el dinero que tengo hoy en ese momento. Porque de verdad que es padrísimo. O sea, yo me acuerdo iba dormida en un tren y luego abrir el ojo y ves todos los paisajes nevados y estás pasando que por Alemania y por no sé qué, o sea, son cosas que haber estado en un hotel 5 estrellas no me hubiera dejado ver, sí, ¿no? claro, O dormir en la sala de la amiga no sé qué, que hasta la fecha somos amigas, o sea, es decir, no lo hubiera conocido si no hubiera dormido en su sala. O sea, creo que solo los que hemos vivido esa experiencia podemos decir, de verdad no cambiaríamos nada, aunque en su momento hubiera sido como qué locura, ¿no? O diferente. sea, sí, Ajá, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, ahora yo también lo veo y digo, hubo una vez que una amiga y yo nos fuimos a una ciudad a conocerla, así de fin de semana. Y primero fuimos que a visitar el museo, que a la placita no sé qué, y a todos lados. Para esto era en el País Vasco. Entonces no hablaban, había poca gente que hablara español, todos hablaban euskera. Entonces, nos fuimos a dar tour por la ciudad, y ya cuando se empezó a hacer de noche dijimos: "Bueno, hay que buscar hostal". Entonces llegábamos a un hostal y ocupado. Y yo: "Una habitación". "No, no tenemos". Otro hostal y: "No hay, no hay". No había nada. Entonces tuvimos que ya de que nos resignamos y: "Bueno, hay que dormir aquí en el parque". Y nosotros primero de que: "¿Cómo?". "No, sí, en el parque aquí". Claro que no, o sea, estábamos muertas de frío. Ahí andamos a las 4 de la mañana llegando a una pensión que nos abrió un señor gigante con bata, así de que: "Sí, pasen". Ay, no, de verdad, ahora lo pienso y Aparte, no sé digo si te pasa también, pero yo hoy digo, porque de repente una vez a mí me pasó que viajé con amigos, pero haz de cuenta que ellos compraron sus boletos de, no, tren, o no me acuerdo en qué se fueron, para Navidad, para irse a Praga, me parece, y yo me decidí hasta después, porque yo tenía exámenes y, oye, no, sí los alcanzo. Y cuando yo quise comprar mi tren ya no había boletos. Entonces tuve que rentar algo que en Europa es muy común, tú te acordarás, que es compartir el ride. Haz de cuenta, decir: ajá, "Ay, yo voy de Guadalajara a Colima el viernes a las 7, nos vemos ¿quién en tal quiere lugar. venir?". Entonces la gente se apunta y comparten los gastos de la gas y demás, y allá es súper común. Entonces, me acuerdo que yo me anoté una de esas y ya le dije a mi mamá: "Oye, pues me voy a ir de aquí a allá", ¿y cuántas horas son?". Y yo: "Pues como 8". "Ah, okey". Entonces, de repente voy yo en el carro, me acuerdo que iban manejando 2 italianos, a un lado de mí iban probablemente un alemán, un francés y yo en medio, y de repente recibo un mensaje y yo: "Mamá, son las 3 de la mañana, ¿qué haces despierta?". "Pues escribiéndote". Y yo: "¿Pero por qué?". "Estás en un país que yo no conozco, vas a otro país que yo no conozco, vas en el carro con 4 desconocidos, no me voy a dormir hasta que llegues". Y yo: "Ja, ja, ja". Y hoy lo pienso y digo: pero qué locura, o sea, jamás dejaría que mi hija hiciera eso, o bueno, creo Claro. que sí, pero qué locura, o sea, de verdad sí pudimos haber muerto 5 veces y Sí, no, no completamente, pasó, así que oye, no, pero completamente. mi experiencia fue bien chistosa y de hecho te voy a platicar algo que no había platicado antes, pero cuando yo me quería ir, haz de cuenta que yo estaba en una universidad privada en Guadalajara, el TEC de Monterrey, que también tiene muchos acuerdos internacionales, pero de entrada yo estaba ahí por una beca que me gané con el gobierno del 65% de mi colegiatura, que fue un rollo de trámites y de tesis y de mostrar papeles y demás, pero pues me la dieron y entonces yo ya trabajaba y yo me ¿Era pagaba para la la maestría? para la maestría, Okey. ujú, Ujú. pero era la maestría en Guadalajara. Entonces a mí me pagaban el 65% de mi colegiatura. Yo también entré al TEC con la onda de irme de intercambio, porque yo sabía que una amiga ya se había ido y que los programas muy padres y todo. Entonces, ya estando ahí, igual que tú, pues, eh, todas mis mejores calificaciones y hacer todo súper bien para poderme ir, pero yo mientras, pues, trabajando y ahorrando mi dinero para poderme pagar ese viaje. Igual que tú también, cuando tú te vas de intercambio con el TEC, tú le pagas al TEC tu colegiatura y no a la universidad europea. Entonces, yo tuve la suerte de que la universidad que me tocó a mí, que me tocó en Grenoble, una ciudad francesa, era una universidad que ya le llaman las grandes escuelas, que es como el equivalente a un Ivy League en Estados Unidos, que es como una universidad muy padre, o sea, como de un nivel muy avanzado de esas escuelas a las que todo el mundo quiere ir. Entonces, allá, tampoco me acuerdo cuánto pagaban los estudiantes franceses, pero sí, o sea, yo tenía la suerte de que yo seguía pagando mi colegiatura en México con mi beca.
Entonces, bueno, yo me hago como la idea de porque yo ya estoy trabajando y yo ya veo que amigos que van regresando de intercambio, regresan de que con toda la emoción de que me fui, pero llegan a buscar trabajo y a pagar la deuda y no sé qué. Entonces, yo dije: "A mí no me va a pasar. Si yo me voy, voy a dejar todo pagado, porque yo no quiero regresar sin chamba y aparte con deudas", porque aparte mi familia a mí no me podía apoyar económicamente. Entonces, bueno, yo empecé mis trámites, me metí a clases de francés, dije: "Pues por si sí o por si no". Y entonces, me hago como el objetivo de, si alcanzo a ahorrar para pagar la maestría y para dejar pagada la maestría y dejar pagado mi carro, que tenía un carro en ese momento, y aparte junto x cantidad para llevarme, para el mes de junio, que tenía que comprar mi vuelo, me voy, si no, Me no. voy. Pues, de verdad que dicen que tengas cuidado con lo que deseas, porque yo, o sea, yo sí hacía cuentas de tengo que vender tanto en mi trabajo para poder llegar a ese número, y hubiera tenido que tener mi mejor mes cada mes para poder ahorrar ese dinero. Y de verdad que llegó la fecha y yo tenía el dinero. No sé, hoy todavía no sé cómo sucedió, pero sucedió. Entonces, pues ya tengo mi dinero, ya es momento de comprar el vuelo, o sea, estoy a 2 meses de potencialmente irme y, me pasa algo bien chistoso porque mis papás tenían problemas económicos muy fuertes en ese momento y yo estaba ayudándolos. Entonces, como que una parte de mí me hacía sentir mal, el de pensar: "Oye, te vas a ir, y ellos Los pasando por vas lo a que están dejar. pasando, y tú en Europa", y entonces como que fue bien raro. Yo hacía prácticas profesionales también en Univisión, no es Univisión, perdón, en Notisistema, es la diferencia. Notisistema, no sé por qué traía Univisión. Notisistema, que es una estación de radio en Guadalajara de noticias, y había una señora ahí que leía Los Ángeles, que es literal platicar, ella platica con tu ángel y, pues, te dice, ¿no?, qué te dice el ángel. Entonces, yo en algún momento la consulté hace años, y en ese momento, te estoy hablando ya 3 años después, una cosa así, que es cuando me tengo que ir, pues, yo no sabía qué hacer, precisamente porque o mi sueño o mi familia. Entonces, me acuerdo de ella y digo: "Voy a ir a platicar con ella". Entonces, le saco cita, y cuando llego con ella, haz de cuenta, nos sentamos, ella enfrente de mí, y me dice: "Mira, te voy a explicar cómo funciona esto, tú me vas a hacer preguntas, tu ángel va a responder, y yo te digo qué responde tu ángel. Los ángeles normalmente no te van a decir algo que tú no necesites saber, pero sí te van a dar la información que en este momento te va a ayudar a tomar ciertas decisiones". Okey, Como una lista, guía, lista, ¿no? ajá. Te lo juro que así fue. Le dije: "Es que hay un viaje", hasta le hice así, ¿no? "Hay un viaje", y me dice: "Te tienes que ir". Y yo: "No, no, no, es que es un viaje que no te tienes que ir". Y yo: "No, espéreme, o sea, es que es un viaje largo y te tienes que ir". Y me dijo: "Mira", y no me dejó terminar. Me dijo: "Mira, hay cosas en la vida que están destinadas a ser y cosas que pueden o no suceder. Este viaje para ti está destinado a ser y tú te tienes que ir. Y tú, de hecho", y te lo juro, Fer, que eso me dijo, "vas a encontrar a una persona que te va a querer y a cuidar como nadie te ha querido y te ha cuidado, pero tú te tienes que ir para poder llegar como a ese". Conocerla. Y yo: "Okey". Entonces, ya después le expliqué. Y yo: "Mira, es que la situación es no importa, ellos van a estar muy bien, tus papás van a encontrar los medios para estar bien sin ti, no sé qué, bla, bla, bla". Salgo de ahí, me compro mi boleto de avión, y les digo a mis papás: "Oigan, pues me voy en 2 meses", ¿no? Ellos no sabían que yo me estaba preparando para ese viaje. Total que me voy y, pues, ahorita me regreso, pues, pero total que en ese viaje conozco al que es mi esposo hoy. Yo regreso a Guadalajara, mis papás seguían batallando por dinero, y yo le platico a una amiga: "Ay, fíjate que todo bien, pero, pues, me hubiera dicho esta señora que mis papás iban a batallar", y me dijo: "Es que ella te dijo que los ángeles no te iban a dar información que no te sirviera, Que y no necesitas. si ella te hubiera dicho que tus papás no iban a estar bien, te hubieras ido", y yo: "Pues no". Ah, pues por eso. Entonces, fue muy loco desde ahí, o sea, porque yo me fui así como gracias a esa lectura o a esa sesión y, pues, total, ¿no? Pero bueno, yo llego a Francia, a mí no me no me dieron apoyo económico como a ti, que sí supe que varios amigos lo tenían, y creo, y siempre lo he dicho cuando me piden así como consejo o que quieren saber cómo hice mis trámites yo, creo que hay muchísimas opciones, más de las que creemos, en todas las universidades y en el gobierno y en las universidades a las que vamos también en el otro país, que a muchos de nosotros se nos durmió el tren porque no preguntamos las opciones que había. Y yo lo supe porque después, ya en el viaje, me enteré que un amigo se había ganado, de hecho, un apoyo que el TEC ofrecía, que yo ni me enteré, que era dar una carta de por qué crees que te pueden dar a ti ese beneficio,
y me parece que 2 años seguidos se la dieron a la única persona que aplicó, No, y eran apoyos mensuales, sí. wow, Entonces, yo dije: "No lo puedo creer", y de hecho, el año anterior, la amiga que se lo ganó, que ya luego me enteré, me dijo: "Yo escribí la carta en una fiesta", porque alguien me dijo: "Ay, escuchaste de", y yo no sabía, y al día siguiente era la el deadline, ella lo entregó y le dieron ese apoyo económico. Entonces, yo le digo a las personas, investiguen, porque de verdad hay millones de opciones y hay millones de apoyos. Sé que en la UDG también ha habido años en donde se queda el presupuesto intacto, porque hay destinos en los que nadie se va porque no sabe inglés, o porque no saben francés, o porque y la verdad es que yo no me canso de recomendar a las personas que les interesa, porque volvemos al tema de no es para todos, pero es de verdad búsquenle, porque son experiencias que cambian la vida y que la verdad no son tan difíciles a veces de vivir, que sí hay manera, que sí hay posibilidades, que inclusive yo tenía la idea de voy a pagar una universidad europea, pues jamás, o sea, ¿con qué sí, dinero? claro, Y luego te enteras que ni siquiera hay que pagarla así. Entonces, para mí fue el año de mi vida. Todavía lo digo y hay gente que me dice: "Ay, pero ¿y tu hija y tu esposo no se agüitan?". Y yo: "No, es que ese año fue mío". O claro, sea, ese año nadie me lo va a quitar nunca, porque no había ni esposo ni hija, o sea, era yo para mí, conmigo, de hacer lo que yo quisiera, de levantarme y decir: "Hoy en tren me voy a París en 2 horas, o me voy a Suiza". O sea, hacía lo que quería. Me acuerdo yo un día, por ejemplo, levantarme así en la mañana, abrir los ojos y estar sonriendo. Y yo: "Es que de verdad no puedo creer lo feliz que soy de estar en este lugar hoy". Y yo abría las ventanas de mi cuarto, y Grenoble es una ciudad rodeada de montañas, literal, rodeada. Entonces, tú desde septiembre, octubre salías y todo estaba nevado. O sea, de verdad que en todos los sentidos de mi vida cambió todo a partir de esa experiencia. Y también hubo una persona que antes de irme, que ya se había ido, me dijo: "Es que tú ni te imaginas lo que vas a vivir". E igual que tú, yo así de: "Ay, cálmate, de verdad no te imaginas, y vamos a platicar cuando regreses". Y cuando regresé le decía: "Es que no, ni me imaginaba, ni aunque me hubiera imaginado", o sea, sobrepasó todo, todo lo que yo como todo lo que esperaba, todo lo que soñaba, todo lo que hubiera deseado de este viaje. Entonces, claro. ay, no sé, yo me emociono un montón con estos temas. Claro, a mí también algo de lo que, o sea, te comento que yo estaba súper clavada desde siempre con irme a intercambio, ¿no? Pero claro que trabajé un montón para lograrlo. O sea, yo sí era de estar buscando qué becas había disponibles para poderme ir de intercambio y qué bancos daban becas, porque creo que hay un par de bancos que dan, pero más como Había a las programa, sí. investigaciones, como programas de investigación, no apoyaban tanto el arte. Y yo me metí a trabajar a un restaurante que la peor explotación del mundo. Trabajaba en IHOP, trabajaba 12 horas diarias, de ahí me iba a la universidad. Pero, ¿sabes cuánto me pagaban la hora? 16 pesos la hora me pagaban. No, hombre, Y yo trabajaba 12 horas. Yo no sé cómo lo luego después le decía a mi mamá: ¿cómo es "¿Por qué me legal dejabas esto? hacerlo? ¿Por qué me dejabas?". Y mi mamá: "Pues es que tú querías, yo no era nadie para interferir en eso". Trabajaba un montón y así como me llegaba la quincena, la sacaba del banco, la hacía rollito y la metía en un cochinito para no tocarlo. Y yo sobrevivía la semana con mis propinas, que era nada, y con lo mínimo, ¿no? Porque yo tenía mi objetivo clarísimo. En ese momento, pues, no sabía que me iban a dar la beca. Creo que, em, la beca aprobada nos dijeron cuando ya estaba allá o estaba a punto de irme. Okey. Porque, pues, o sea, yo dije: "Pues, a ver qué hago y a ver cómo Sí, le hay hago, unas pero que luego te me voy". enteras en la línea, o sea, que se hacen los procesos tan largos que de verdad tú tienes que prepararte para irte con o sin Ajá. ese apoyo, claro. Sí, sí, yo creo que no me acuerdo si fue antes de irnos o ya que estábamos allá cuando nos enteramos que nos habían dado la beca. Pero yo tenía eso súper claro, ¿no? Como yo trabajé durísimo para poder lograr estar donde yo estaba. Y no sé, también eso me ayudó a crecer un montón y a sentirme orgullosa de lo que estaba haciendo, ¿no? Y Claro, estuvo padre porque eso, conocí un montón de gente que jamás creí que iba a conocer, vi un montón de paisajes, crecí un montón como persona, o sea, y creo que fue la primera vez, que que me supe que estuve consciente de lo orgullosa que era, de ser mexicana, ¿no? Del claro, orgullo te vuelves de embajadora, claro, lo siempre. que siempre hemos dicho, ¿no? Al estar en otro país te vuelves embajadora y en Guadalajara hay esto, y México se caracteriza por esto. Claro que también me tocó como justamente cuando había pasado lo de Ayotzinapa y como varias cosas, creo que la fuga del Chapo o algo así cuando estaba allá, y yo de que, híjole, ¿cómo les Y es de explico? lo que todo el mundo se entera.
Sí, claro. Claro, Y claro, me sí. preguntaban: "Oye, pero ¿cómo?". Y yo: "Ay, ¿cómo les explico? Porque no crecieron en el contexto, no saben de lo que estoy hablando", ¿sabes? Entonces, para mí, el irme de intercambio me expandió la mente de una manera increíble, me ayudó a saber qué era lo que quería hacer después. O sea, yo podría decir, así como tú, que estoy aquí gracias a que tuve este previo de irme de intercambio, Es que como una ayudó, fuerza chiquita. abonó a lo que soy ahora. Claro, no, y ahorita que lo mencionas también en Francia me puse a trabajar y fue también muy chistoso porque yo había estudiado francés un año, pero pues digo, siempre te das cuenta que no sabes tanto hasta que llegas al Hasta que lugar a estás donde ahí. tienes que usarlo, ¿no? Porque mis maestros, pues todos mexicanos. Y cuando llegué, mis horarios en la escuela eran muy raros porque como era maestría, teníamos puros maestros que eran doctores, doctores en diferentes temas de negocios y eran de diferentes países. Entonces, dependiendo de cuándo podían estar ellos en Francia, se nos hacía ese horario. O sea, había maestros que solo podían estar ahí en las mañanas, otros que podían solo venir una semana, otros que solo podían en la noche. Entonces, cada domingo nos daban nuestro horario de la siguiente semana y literal era imposible encontrar un trabajo porque pues tu horario Estable. cambiaba. Entonces yo entré a una página como de niñeras y yo, oigan, pues yo quiero ser niñera, no sé qué, nadie me peló como 2 meses y de repente me entra una llamada y me dice alguien en francés, que bueno, yo sudaba cada que hablaba, ya, oye, es que es para una amiga que es una maestra y que no sé qué, te puede hablar y yo, ok. Me habla la mujer y me dice: "Oye, yo soy una", no era una maestra, era una profesora, o sea, una doctora también, en otra universidad en Grenoble, que es una ciudad llena como de universidades importantes, y me voy a ir a enseñar un verano, me parece, a Argentina, y tengo 3 hijos, y quiero que, pues, empiecen ellos a hablar un poco español, pero también que me los cuiden. Y yo: Qué "Ay, padre. es que mis horarios". No importa, yo sé cómo funciona el sistema de educación aquí, y como yo puedo crear mis propios horarios, porque yo soy doctora, o sea, en ella ahora sí que los alumnos seguían su horario, tú me mandas tu horario y yo creo el mío para mis clases. Yo: Guau. "¿Cómo?". Entonces, bueno, total que me dice: "¿Te vienes?". Ay, aparte me dice: "Vente a mi casa para conocerte". Me da instrucciones en francés, Fer, que yo decía: "Dios de la vida". Entonces, yo apuntando lo que le entendía, y de repente ya llego a la estación del camión, y yo, a ver, me dijo que y la palabra que a mí me sonó, y ya buscaba, y yo: "Ah, suena eso". Y que te bajes en Guachu Guachuá, y también llegaba, y yo: "Me suena eso". Llegué Porque a su volvemos a casa. lo mismo, en el momento de tu intercambio y del mío no había la tecnología que hay No, ahorita. O no sea, podías en esa entrar, llamada claro, la grababas y la traducías, o sea, ahora lo nada, harías, ¿no? Sí. claro. O mándame tu ubicación y yo llego. Exacto, no, no, para nada. Entonces, yo llegué a su casa y me acuerdo que dije: "No, cuando me escuche hablar francés, pues, va a decir bye". No, pues, me dio el trabajo, me pagó, creo que me pagaba como 10 € la hora, que la verdad para mí era la gloria. Me pagaba aparte un carnet de transporte, que allá, pues, el transporte público es todo. Entonces, ella me pagaba todo eso y yo ya me podía mover también para la escuela y mis cosas normales. Y aparte, sus hijos solo hablaban francés. Tenían 9, no, 8, 10 y 11 años, me parece. Entonces, fue súper chistoso también, porque cuando se agarraban del chongo, pues, yo ahí parándolos en francés como Dios me daba a entender, y yo así de que: "Por favor, que no se me olvide la palabra, porque se me matan aquí estos 2", que eran 2 niños, entonces se agarraban, pues, como luchadores. Y había una niña que era súper de leer, no sé qué, entonces también yo llegaba con tarea de francés, y ellos me traducían y me actuaban, o sea, todo en francés, porque no hablaban ellos español, ni inglés, ni nada. Inmersión 100%, ¿no? Padrísimo, sí. Entonces, y también era eso fuera, o sea, yo iba a la escuela, iba al trabajo y luego ya salía y que la cena o la fiesta o lo que sea, pero también ese dinero a mí me ayudó muchísimo porque Claro. que estuve ahí con ellos como 4 o 5 meses y pues padre. Entonces, pero sí tienes que ser como muy creativo en tu manera de generar esos recursos para ti y tienes que buscarle y la verdad es que cuando quieres se da, o sea, eso es lo que yo siempre he visto en mi vida cuando algo no se me da, es porque no sé lo que quiero, pero en cuanto tengo claridad, las cosas suceden, y creo que para mí esa fue la experiencia del intercambio. Sí, y creo que también, como dices, tiene que ver con la personalidad de cada quien, porque yo siempre lo tuve claro. O sea, yo y siempre, hasta la fecha lo he dicho, yo si se me mete algo en la cabeza, hasta que no lo logro, estoy en paz. Donde pongo el ojo, pongo la bala, le digo a mi esposo. Porque sí, soy como, tengo que hacer las cosas, o sea, si ya se me metió algo en la cabeza hasta que lo consigo, hasta que lo hago, ya es como, lo Terca, hice. terca. Ajá, como que también es una forma de ponerme a prueba a mí misma de lo que estoy haciendo. Y yo soy súper competitiva conmigo misma, ¿no? No con los demás, conmigo misma de, yo puedo hacer más, puedo hacer esto mejor, lo voy a hacer. Entonces, sí creo que tiene que ver mucho con esa personalidad. Yo, a todos los que nos están viendo, escuchando o lo que sea, si tienen dudas, si tienen, háganlo.
váyanse, conozcan otro país. No es necesario tener mucho dinero para conocer otro país. Todo se basa en la planeación, en encontrar vuelos baratos, en buscar la forma del cómo sí pueden darse las cosas. Sí. Y eso, si tienen un objetivo, si tienen un sueño, cúmplanlo. Hagan lo posible para cumplirlo, para que sus ojitos vean nuevos paisajes, que sus oídos escuchen nuevas cosas y su boca pruebe diferentes sabores. Y que sepan que es un proceso y que sí va a haber papeleo y que sí hay de repente que armar el ensayo y que no sé qué, pero vale la pena todo. Todo lo que hagan, todo el esfuerzo, todas las noches ahí escribiendo cosas y mandando documentos, de verdad que es la mejor experiencia que van a vivir en sus vidas. Y además, como dices, Fer, creo que es entender eso, o sea, no necesitas ser rico, no necesitas tener ahorros millonarios, la verdad es que hay millones de maneras de hacerlo y más en estos días, y es cuestión de querer hacerlo. Y de verdad que si quieren por ahí consejos o si tienen dudas, escríbanos y ahorita creo que yo ya no estoy tan enterada de todos los programas, pero nos ponemos a buscar y les Sí. ayudamos, porque de verdad que es algo que hasta me Sí, dicen, lo vas a promover cuando tu hija se quiera ir, a ver si ahí sí. Y yo, claro, o sea, la voy a extrañar horrores, pero yo no le podría negar a ella la oportunidad de vivir algo así. O yo sea, siempre le digo a Santi: "Yo me voy contigo", y él no, como: "No, no te mamá", vayas. y O yo: sea, "Sí, yo me voy contigo". Claro que lo digo de broma, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Marce, el buscar el cómo sí hacer las cosas. El exacto. si es algo que de verdad quieres, que estás convencido, siempre va a haber una forma. Y si no, Así les que no hay ayudamos. pretextos. Ahí en todas las redes nos pueden encontrar, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. Escríbanos y de verdad que haremos todo lo posible por ayudarlos a cumplir sus sueños y que luego vengan y nos compartan cómo les fue y hagamos un episodio de su experiencia. Así es que, pues nada, Sí. Fer, Y si mil ya lo hicieron, gracias. que también nos cuenten Sí. cómo lo hicieron, cómo lo vivieron, cómo les cambió la vida, o si no les cambió la vida, también es válido, porque seguramente también hay opciones que, no fue para ellos, ¿no? El intercambio no les gustó estar solos y no lo volverían a hacer, también es súper válido. Nos gustaría saber todos sus puntos de vista, sus opiniones, lo que tengan que decirnos, cuéntenoslo. Nos encanta el chisme, escríbanos. Sí. Ya está, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, Marce, bye, bye. Bye, bye.